qué tan común era que en un pueblo se tuvieran ciertas creencias, llegar a otro pueblo y de alguna manera profanar sus creencias con las que ellos ya traían. Bueno, es muy interesante lo que comentas porque el caso de las religiones del libro es peculiar porque hablemos de los judíos en el Imperio Romano. Judea durante mucho tiempo fue la provincia más problemática de todo el imperio. ¿Por qué? Porque cuando llegaban los romanos con ciertos pueblos como los celtíberos, como los britanos, los caledonios, los galos, los norteafricanos, los púnicos, llegaban e inmediatamente conquistaban por la espada, como lo hacían muy bien los romanos, pero terminaban sincretizando sus panteones. En Egipto, estamos hablando de que la civilización egipcia era una milenaria. Es una civilización impresionante y milenaria, ya no existe lamentablemente, pero aún con su tremendo grado de avance que tuvieron, no existió ningún problema en que los panteones griego y egipcio se sincretizaran en otra infinidad de dioses, capa sobre capa sobre capa sobre capa. Entonces, así es como podemos explicar por qué hay tanto parecido entre las religiones. Ah, claro, sí, entonces no hay mucho problema en ello, porque te digo, estos pueblos tienen una idea de la divinidad totalmente no difusa, sino mucho más abierta que las religiones que provienen del judaísmo, que son el islam y el cristianismo. Entonces, ¿qué ocurre con los judíos? Se tenían que ofrecer, en algún momento se tenía que adorar a los emperadores como deidad cuando morían. Algunos se hacían adorar a sí mismos como dioses en vida, pero generalmente se deidificaban cuando morían. Entonces los judíos, cuando llega Pompeyo y aplasta Jerusalén y entra incluso al lugar santísimo, pues le parece extraño cómo son este pueblo que nada más adora a un dios. Entonces este es un ejemplo importante de cómo el pueblo judío es uno muy peculiar, porque realmente es un caso único entre un montón de civilizaciones que tenían un concepto de la divinidad mucho más disperso, mucho más variado, mucho más abierto. Hoy llamaríamos abierto e inclusivo. En gran parte que exista el sincretismo como manera de asimilación es súper normal. De hecho, los romanos deben en gran parte su éxito a eso. Entonces, esa es la explicación del sincretismo y por qué hay tanto parecido entre religiones. Pero la otra parte no podría ser también que los mismos pueblos tuvieran ideas similares sobre la concepción del mundo. Claro. Sí, también. O sea, por eso la facilidad de sincretismo que había, a comparación que no la hubo con estas tres religiones grandes, que es el judaísmo, cristianismo y islam. En el caso de lo que hoy llamamos Europa y lo que hoy llamamos, y también la cuna de la civilización de Mesopotamia, había contacto, terminó habiendo contacto entre todos. Sabían de alguna manera que había gente aquí o allá o acá. Hay concepciones de sentido común que serían muy distintas entre ciertos pueblos, dependiendo de la distancia y lo lejos que estaban unos de otros. Por ejemplo, sobre todo, disculpa, porque también si uno lee textos de aquí de Latinoamérica, como el Popol Vuh, cosas así, también tienen cierto parentesco con algunas de las religiones europeas o de Oriente. Sí, claro. Encontramos conclusiones muy similares que partieron de procesos muy distintos. Sí. Es como los números decimales indios que tienen el cero. Es importantísimo el cero. La idea del cero, para que alguien la concibiera, es tremenda. Y, si no me equivoco, la única otra civilización que logró tener la idea o la abstracción del cero fueron los mayas. Pero ellos no contaban de 10 en 10, sino de 5 en 5. Pero también crearon el cero. Tuvieron la idea del cero. Pero te digo, mientras más afinidad o más cercanía territorial haya, hay más intercambio. Más intercambio cultural. Más intercambio de ideas. Mientras que depende de qué tan lejos esté un pueblo de otro, pueden desarrollarse ideas sobre la vida misma muy distintas. ¿Cómo son las tradiciones religiosas hispanoamericanas? Son tremendamente coloridas, variadas y muy locales. Sí. En España, ¿a qué virgencita adoran?
a la Virgen de Montserrat. En Argentina no sé qué virgen es, pero yo recuerdo haber visto al Papa Francisco cargando una virgencita blanca y de pelito castaño. ¡Como la quiero un argentino! En Brasil estaba cargando a una virgencita mulata. Tal y como dice Diana Uribe, gran Diana Uribe, estamos formados por diferentes capas. México se descansa sobre una vertiente indígena, pero la mayoritaria ahora mismo somos nosotros, los mestizos. Y como mestizos, ¿con qué nos sentimos identificados? Ahí está la creación totalmente, ahí tiene sentido totalmente la creación de la Virgen de Guadalupe, una morenita como nuestra madre. Generalmente tu padre en la conquista era un blanco, era un español, y tu madre ¿quién era? Una morenita. Entonces, la Virgen de Guadalupe, todos sabemos que es una sincretización del cristianismo con la diosa Tonantzin, del inmenso panteón mexica. No sé si exactamente mexica o de Zapopan, no lo sé exactamente, pero es una sincretización muy colorida. Entonces, la tradición del Día de Todos los Santos Difuntos, o sea, ese día existe en el cristianismo, el Día de Todos los Santos Difuntos, el 2 de noviembre. Pero en España no hacen todo lo que hacemos aquí. ¿A poco en España todo se pinta? No. ¿De dónde viene esta tradición tan colorida y preciosa, que es el Día de Muertos tal y como lo conocemos en México? De una época precolombina. Pero fielmente seguimos la tradición del Día de Todos los Santos Difuntos. O sea, por supuesto que hay una supremacía del cristianismo sobre las antiguas creencias originarias. Pero al momento de querer integrar a un pueblo, ok, no te voy a quitar todo lo que tienes, solo le voy a hacer un remake, solo le voy a hacer unas modificaciones con mis propios elementos culturales. Por eso es que el cristianismo católico mexicano, el de Brasil, tiene características únicas hablando de cada región. Es algo maravilloso. ¿Quieres conocer cómo eran los celtas? Vete al cristianismo irlandés. Hoy día hay una reivindicación del paganismo y todo eso, de que no, los paganos no hacían nada. No. En realidad, todo lo que conocemos escrito del paganismo en su mayoría es por autores romanos que los describían con mucho desdén. Que era la visión que ellos tenían de los pueblos conquistados, de los paganos, en este caso de los norteeuropeos. Los describían con recelo y como bárbaros. De hecho, ser blanco y rubio era sinónimo de ser un salvaje. Un salvaje que vivía en cabañas miserables y no tenía ni idea de una civilización. O sea, nosotros mediterráneos somos unos zarpados que construimos esto. Mira estos, sí, son altos, rubios, pero mira cómo viven. Cabañas miserables, no tienen la idea de construir una ciudad, un acueducto, no les importa. Entonces describen también su religión, sus creencias con mucho desdén. Pero el cristianismo el cristianismo católico irlandés es muy distinto, aunque es cristianismo, es tremendamente distinto del que se forma en México. Claro que hay una supremacía de las ideas judeocristianas, occidentales y católicas. Pero como base tiene una sincretización, en mi opinión, preciosa de las ideas que existían antes. Y por eso yo creo que el neopaganismo está mucho más alejado de lo que era... ¿El paganismo? O sea, está mucho más cercano al cristianismo irlandés celta que el neopaganismo moderno, que es tremendamente hipócrita.